Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre el principio de Bernoulli. El grupo está conformado por Jenny Barbosa, Miguel Pérez, Daniel Ramírez, Marcela Buitrago y Santiago Valtés. Empecemos hablando quién fue Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli nació en Groninga el 8 de febrero de 1700 y murió en Brasilia el 17 de marzo de 1782. Fue un matemático, estadístico, físico y médico holandés suizo, destacado no solo en matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas, principalmente estadísticas y probabilidad. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y elasticidad. Él nos hablaba sobre algo de flujos sin fracción. Bernoulli publicó en 1738 su obra llamada Hidrodinámica, en donde expone su principio. Proporciona una relación muy utilizada entre la presión, la velocidad y la altura, que se denomina ecuación de Bernoulli, o mejor dicho, a mayor velocidad habrá menor presión. Esta ecuación fue formulada por Daniel Bernoulli en 1738, aunque la deducción completa se le debe a Leonhard Euler en 1755. La ecuación nos dice que P más un medio de PB al cuadrado más P por G por H es igual a una constante, donde la presión estática donde P es la presión estática a la que está sometido el flujo debido a las moléculas que lo rodean. P es la densidad del fluido. V es la velocidad del flujo del fluido. G es la velocidad gravitatoria, que como sabemos es 9,81 metros por segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra. Y H es la altura sobre el nivel de referencia. Dinámica de fluidos. Un fluido es aquel que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Esto es porque las moléculas que las constituyen no están rígidamente unidas, es decir, se encuentran altamente separadas. En cuanto a fluidos, encontramos los gases y los líquidos. Pero para aplicar la ley de Bernoulli se hacen ciertas hipótesis que limitan su aplicabilidad. La primera es que la velocidad del fluido en un punto no varía con el tiempo. La segunda es que se desprecia una fuerza de rozamiento interna, es decir, viscosidad. Y tercero, se considera que el líquido que está bajo la acción del campo gravitatorio únicamente. Para la aplicación del teorema de Bernoulli utilizamos diferentes materiales. Entre ellos encontramos pelotas de icopor, un tubo en el que viene envuelto el papel reino, un secador palo, dos libros y una hoja de papel. La bibliografía en la que nos basamos fue el libro White titulado Mecánica de Fluidos, sexta edición de México, y algunos videos de YouTube en los que nos explican el teorema de Bernoulli. A continuación observaremos un video en el que explicaremos la aplicación del... Hola muchachos, el día de hoy les explicaremos en qué consiste el principio de Bernoulli por medio de experimentos. Experimento 1. El principio de Bernoulli es un principio en el que es muy importante la presión de la salida y entrada de un conducto. Imaginar que el tubo es el conducto. Lo que se busca en este experimento es crear diferente presión en la salida del tubo que en la base, para que el fluido, es decir, la pelota de icopor que está dentro, actúe de forma que la pelota se vea absorbida hacia la zona del conducto con menor presión. Hacer que la pelota salga por el orificio se logra bajando la presión de la parte superior del tubo, y para ello es necesario aplicar el teorema de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión.
Para esto se utiliza un secador en el cual se logra bajar la presión en la parte inferior del tubo. Experimento 2. En este experimento nos preguntaremos qué pasará si le aplicamos aire en medio de estos dos globos. Normalmente pensaremos que estos se separan. Veremos qué sucede. Sorprendentemente estos se juntan y esto se debe a que el aire entre ellos va a una gran velocidad y, como se comentó anteriormente, hay menor presión. La presión exterior es mayor y los empuja el uno con el otro. Experimento 3. En este experimento observaremos girar una bola de icopor sobre el aire que expulsa la secadora. Ustedes se preguntarán, ¿esta por qué no sale a volar a metros de ahí? Bueno, esto lo explica el teorema de Bernoulli. Esta bola gira sobre el aire que se encuentra saliendo de la secadora porque el aire que recibe de la secadora al pasar por esta viaja a mayor velocidad que la que pasa por debajo, disminuyendo la presión en la parte de arriba, provocando que la parte inferior suba y así continuamente haciéndola girar. Experimento 4. En este experimento miraremos que al soplar el aire que está debajo de la hoja de papel se crea una menor presión en esta y la presión del aire sobre el papel, es decir, encima, sigue siendo alta, mientras que la presión que está debajo del papel, por decirlo así, cae al ser empujada hacia abajo por la presión que hay arriba del papel.